En el año 2019, la BBC estrenó en Reino Unido la película Responsible Child, dirigida por el director Nick Hoult y protagonizada por el joven actor británico Billy Barrett, ganador de un premio Emmy por su desgarrador papel en esta cinta que deja al descubierto una realidad de la que poco se habla en Occidente. ¿Desde qué edad podemos ser condenados? La película está basada en hechos reales y cuenta la historia de un niño de 12 años que es acusado de matar a su padrastro. Todo esto en un sórdido y lúgubre contexto de abuso y desamparo. En los créditos se puede leer que la edad mínima de responsabilidad penal en Inglaterra y también en Gales es de 10 años, que en 1995 el Comité de Naciones Unidas para los Derechos del Niño estipuló que esto era incompatible con las obligaciones del Reino Unido para con los derechos de los menores de edad, y que desde entonces más de 7.000 niños entre 10 y 14 años habrían sido sometidos a juicios en las Cortes de la Corona. No debiera impresionarnos que la reacción a esta obra haya sido de asombro y estupor en parte importante de la sociedad del Reino Unido, cuna de la Ilustración y del pensamiento moderno civilizado, toda vez que al mismo tiempo su sorpresa da cuenta de la enorme ignorancia jurídica en la que vive sumida la población del primer mundo, preocupados muchos como están en el diario vivir de las banalidades más vergonzosas. Mucha gente se sorprende cuando les digo, por ejemplo, que la edad de consentimiento sexual en Chile es de 14 años y que de hecho las hipótesis de estupro son bastante limitadas, lo que puede significar que un hombre de 50 o 60 años mantenga relaciones con una niña de 14 y no sea posible condenarlo por la justicia. Esta no es una realidad única de Chile, de hecho existen otros países en donde incluso se parte desde los 12 años la edad de consentimiento. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la edad desde la cual podemos ser condenados, por ejemplo, para ir a la cárcel? Tiene que ver con respecto a la discusión de fondo que subyace estos asuntos, y es el hecho de identificar en qué momento se desarrolla la madurez mental de una persona, cosa que entre los psicólogos y otros especialistas en el mundo no existe consenso. Ya analizaremos más a fondo este asunto. En países de Latinoamérica es muy común oír de varios casos emblemáticos de niños que comenzaron a delinquir a muy temprana edad, sobre todo aquellos que viven en condiciones de pobreza brutal en las periferias de las grandes ciudades. En Chile es conocido el caso de Cristóbal Cabrera. Nadie lo conoce por ese nombre, pero este niño se hizo conocido en el año 2008 como el Cizarro, apodo que se ganó porque le costaba decir la palabra cigarro, cuando tenía solo 9 años y participó en 2 violentos robos junto a otros 2 vecinos menores de edad. Como era menor de 14, no pudo ser juzgado por el sistema penal adolescente y el Tribunal de Familia lo envió a un programa de rehabilitación del Sename. Varias entidades intentaron ayudarlo, con monitores, psicólogos, asesores educacionales, pero él se desentendió de todo eso y toda esta ayuda no sirvió para absolutamente nada, lo que lleva a plantearnos seriamente si de verdad la rehabilitación en delincuentes es algo posible. Desde ahí su historial delictivo no se detuvo y su vida quedó marcada para siempre por el crimen. Conozca un amplio barrigo de estos temas en nuestro programa Teoría Penal de los Delitos Violentos, una mirada introductoria universal desde la psicología, el derecho penal y la criminología, en donde aprenderá aspectos importantes de la teoría del delito y también de la pena, además de sumergirse en los actuales debates de política criminal de los delitos violentos en el mundo. Adquiéralo en el link ubicado en la descripción de este video. Han pasado 5 años desde la publicación de la película Responsible Child en Reino Unido, y si accedemos a la página oficial del gobierno británico, veremos que la edad mínima de imputabilidad sigue estando en 10 años, tanto en Inglaterra como en Gales, en tanto que en Escocia es de 12. ¿Qué hay de otras partes del mundo? Lo cierto es que si miramos un mapa de la edad mínima de responsabilidad penal en el mundo, vamos a notar que en Occidente está dividido prácticamente en 2 tendencias. La tendencia en el derecho penal continental, es decir, la teoría del delito que rige para países como España, Alemania o Latinoamérica, suele establecer el límite a los 14 años, mientras que aquellos países que han cultivado el derecho penal anglosajón, como lo serían Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Canadá o Estados Unidos, ponen el límite mucho más abajo, fluctuando entre los 10 y los 13 años. Pero todavía es incluso más bajo en ciertos estados norteamericanos, donde en algunos puntos ni siquiera se pone límites.
y en teoría sería posible perfectamente responsabilizar criminalmente desde los 0 años. Lo que parece escandaloso a primera vista se justifica debido a que no está claro, en psicología del delito, desde qué momento un niño goza de imputabilidad. Este concepto goza de una historia interesante. A principios del siglo XX, un abogado alemán de apellido von List se preguntaba por qué no se castigaba al menor de edad que cometía un injusto, respondiendo que ellos eran inimputables, lo que en su concepto significaba que no eran capaces ni de dolo ni de culpa, al igual que los locos y los dementes. Estos últimos conceptos evidentemente que hoy en día en psiquiatría están obsoletos, pero así se entendía en ese momento. Reinhard Frank, otro penalista alemán posterior, cuestionó este concepto, ya que se preguntó si acaso era cierto que todo inimputable era incapaz de actuar con dolo o con culpa. Y es que perfectamente un niño podría saber lo que va a hacer y querer hacerlo. Hoy en día, la imputabilidad penal tiende a definirse como la capacidad de culpabilidad, es decir, que consiste en la capacidad general de conocer lo justo e injusto de nuestro actuar y de ser capaces de autodeterminarnos conforme a dicho conocimiento. ¿Desde qué momento una persona es capaz de este conocimiento y de esta autodeterminación? Eso es lo que no se sabe a ciencia cierta. En estricto rigor criminológico, aquellos países que ponen un límite a los 14 también ponen un límite arriba, en el tope, más alto, generalmente rondando entre los 18 y 21 años, para diferenciar la responsabilidad penal de los adultos de la responsabilidad penal de adolescentes. Incluso más, se dice que el sistema para aquellos que delinquen en la adolescencia tampoco los está concibiendo como capaces de culpabilidad, sino que el castigo está pensado para resocializar. Pero ya vimos lo que pasa en la práctica, donde la teoría parece no estar funcionando muy bien y en donde las tasas de rehabilitación no son muy alentadoras. La cosa se pone todavía peor cuando a los centros en los que estos menores de edad son llevados, continúa el abuso, la vejación y el infierno del cual fueron sacados. En definitiva, esta discusión lleva siglos sin ser bien respondida, y desde que las modernas teorías del delito iniciadas a partir del siglo XX intentaron resolver el problema, parece que nos hemos atascado en el difícil laberinto que es la mente humana. En Derecho Penal, Mente y Cerebro te sumergirás en el mundo de las mentes criminales, donde aprenderás diversos aspectos de filosofía de la mente, psicología jurídica y psiquiatría forense en la teoría del delito. Un programa donde no se da nada por sentado y en el que las explicaciones buscan llegar a un público amplio, desde abogados, psicólogos o estudiantes hasta personas de las más diversas profesiones u oficios. Descúbrelo en el enlace ubicado en la descripción de este video.